Muy bien, damos inicio entonces al curso de cultura guatemalteca y aperturamos la guía de estudio número 5 con el tema el folclor, el hecho o fenómeno folclórico espiritual mental. Antes de pasar a esta parte, vamos a explicar qué es la ideología de lo espiritual o qué es la espiritualidad. Primero, se recuerdan que yo les explicaba que en Guatemala cada zona, departamento o región tiene una ideología dependiendo del grupo étnico, pero aquí quiero que tengan claro, yo sé que aquí hay creyentes de la Iglesia Católica y otras denominaciones, pero ¿por qué menciona la Iglesia Católica? En Guatemala tenemos a la cultura maya y las creencias de la cultura maya son más como rituales, ceremonias, danzas y ese tipo de ideologías en las áreas rurales, ¿verdad? Por ejemplo, en Isinché hacen muchos rituales, entonces es parte de su espiritualidad. En el caso de la cultura maya, podemos hablar de los sacerdotes mayas, que ellos creen y ellos tienen aún muchas prácticas, pero su ideología es cultural. Por ejemplo, yo les hablaba en el curso de antropología del grupo de los quichés y el famoso Popol Vuh. Entonces ellos basan su ideología a través de esas creencias. Y hasta ahí vamos bien. En Guatemala hay más de 5.000 sitios arqueológicos y en cada uno de ellos hay altares o hay espacios para hacer ceremonias mayas. Entonces ahí entraría la parte de la espiritualidad maya. Pero por otro lado tenemos a la Iglesia Católica. Entonces, en el caso de Guatemala hablamos de que hay creencias, ¿sí? La Iglesia Católica elabora alfombras, elabora, por ejemplo, procesiones, hay convites, y aunque ellos lo hacen como parte de su credo o su devoción, tenemos que considerar que no toda la población es católica, no toda la población es creyente, y el extranjero que viene a Guatemala y que aprecia esa forma de expresión, lo ve solo como un elemento artístico. Entonces, eso lo tenemos que tener en claro porque a veces, por ejemplo, yo les mencionaba, el Corpus Christi es parte de las ceremonias, aquí creo que está abajo la parte de las ceremonias que se dan en Guatemala desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pero ellos lo hacen en su fe, en su fervor, no con una forma de expresión artística, pero los que no son creyentes sí lo ven así. La Semana Santa, el antiguo Guatemala y la ciudad de Guatemala son dos puntos claves para las celebraciones de Semana Santa. Entonces, la parte de la espiritualidad, mira, pues solo el concepto nos dice, comprende todas aquellas manifestaciones del hombre popular que expresa su sentimiento a través de la creación, sus aspiraciones, su arte y su ciencia, literatura, música folclórica, arte popular y saber tradicional. Estos tres elementos que responden a la clasificación etnográfica ya clásica en antropología debe ser considerada globalmente y no cada sector aislado. Otro concepto, llamado también como animalógico de ánima, se relaciona con el alma y se refiere a la expresión emocional y comprende. Ahí entra todo lo que entraría dentro del folclore espiritual mental. Entrarían supersticiones, creencias, el payo médica, ya les voy a explicar de qué se trata, la magia, los tabús, canciones de cuna, versos infantiles, música, danza, refranes, relaciones o coplas, poemas, mitos, leyendas, adivinanzas y chistes, porque es parte de una ideología, son parte de las creencias que nosotros podemos ver en Guatemala. Entonces, en el caso del folclore espiritual, de igual manera, ahorita vamos a ver unas creencias desde el punto de vista maya, pero si nos vamos a este link, le damos clic, automáticamente nos va a abrir el material que hemos trabajado desde la guía 3 y 4, que habla de el folclore. Solo que cargue. Aquí nos va a hablar del folclore. ¿En qué sentido? Recuerde que este link abre los datos de los 22 departamentos de Guatemala, o en su mayoría todos, y habla del folclore ergológico, habla del folclore social, pero aquí viene la parte de la espiritualidad, el folclore espiritual, y esto aplica para todos los departamentos de Guatemala. Entonces, mire, dice, aquí estamos hablando del departamento de Guatemala, ciudad de Guatemala, y dice, casi todos los municipios cuentan con su marimba de concierto a, apegada a sus municipalidades y ejecutan música en días de alguna festividad. Con respecto al ámbito literario, podemos mencionar
la diversidad, cuentos y chistes que se cuentan entre las generaciones como Fray Janes, la ciguanaba deambulando por vía Canales, el sombrerón en San José del Golfo y Palencia, y se cree que por ahí nació. Por otro lado, la Llorona grita fuerte en Santa Catarina y San José Pinulo. Ustedes se dan cuenta, aquí hay leyendas. La ciguanaba, el cadejo, la Llorona, son leyendas, son mitos que se mueven en Guatemala. Entonces, esa es parte de la espiritualidad, es decir, las creencias. Pero acá en este link nos va a hablar de todo lo referente al folclore ergológico, social y espiritual mental de los departamentos más sobresalientes en Guatemala. Aquí está casi la mayoría, pero mire, pues nos vamos a ir a otro departamento, Izabal. En el área de Izabal ya vimos el folclore ergológico, ya vimos el folclore social y ahora vamos a ver el folclore espiritual. Miren, Izabal dice, dentro de este tipo de folclore figuran los cuentos, eh, figuran los cuentos o uragas que explican la creación del mundo, la vida diaria, la economía, la agricultura y la pesca en canoa. Los cuentos y leyendas son básicamente admonitorias, enseñan y muestran la conducta que debe seguir el ser garífuna. Entre las leyendas encontramos la araña que enseña el camino de la vida, la uraga de Livingston, la piedra que lleva la vida y que vino rodando desde Alundum y se quedó en la entrada de la Buga, el pescador fantasma que sale una vez al año, a quien lo mire le dará fortuna. Entonces, son creencias. Entonces, lo que tenemos que considerar es que la parte del folclore espiritual mental va a depender del grupo étnico y de la cultura para que nosotros podamos conocer la diversidad de creencias que hay en la región. En otro departamento, Jalapa. Folclore social, ya lo hablamos, el espiritual de Jalapa. Mire, dice, existen tradiciones orales en prosa y en verso que provienen de una amalgama cultural. En Mataquescuintla sobresale el cuento El valiente Ricardo y los 12 príncipes. Entre sus leyendas populares se cuenta la de los fuegos mágicos y en las historias la de El Señor de Jalapa. Entonces, el punto al cual yo quiero llegar es que cuando estudiamos el folclore espiritual mental, vamos a hablar de ideologías religiosas, creencias, mitos o algunas leyendas que nosotros podemos encontrar en la región y esto va a dar la pauta a poder conocer la parte de la espiritualidad. Consideremos que puede ser desde el punto de vista maya, pero también puede ser desde el punto de vista mestizo ladino, la cultura xinca y la cultura garífuna, pero que aquí vamos a encontrar, como ya lo hablamos anteriormente, aquí vamos a encontrar las ideologías de cada pueblo o cultura respecto a las creencias que se manejan. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender, que Guatemala, por tener 25 culturas, Guatemala tiene diversidad de ideologías, ¿sí? Y que cada cultura tiene una zona geográfica en donde va a dar a conocer esas formas de pensamiento, esas creencias, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, el folclore espiritual mental responde a un credo, responde a una fe, independientemente de la cultura y del grupo étnico que se esté hablando. Entonces, acá nos da el concepto y definición en general. Acá tenemos dos videos, solo vamos a ver uno de ellos para que puedan entender un poquito mejor la ideología. Y en la siguiente clase pues vamos a seguir hablando de lo que es el folclore espiritual mental. Así que con esto concluyo la clase del día de hoy.